Señoras y señores, muy buenas noches, bienvenidos, gracias por acompañarnos. Esto es La Silla Roja, este espacio abierto al diálogo, a la crítica, al análisis, a la reflexión. Sean todos ustedes bienvenidos. El día de hoy recibimos a una científica, a una mujer mexicana que ha publicado y escrito un libro fundamental de análisis y de debate en estos tiempos de pandemia, El daño irreparable. Es la doctora Lori-Ann Jiménez Faibi. La doctora Jiménez Faibi es jefa del laboratorio en genética molecular por la Universidad Nacional Autónoma de México, el laboratorio de la UNAM, y además es doctora en ciencias médicas con especialidad en microbiología, autora, le decía yo, de este libro de reciente publicación, Daño Irreparable. Doctora, bienvenida, le agradecemos mucho que nos permita este espacio para conversar con usted. No, al contrario, es un placer estar en el programa. Muchas gracias por la invitación. Es muy gentil, muchísimas gracias. Como cada domingo, le doy la bienvenida a don Enrique Quintana. Muy buenas noches, Enrique. ¿Qué tal, Leo? Buenas noches, bienvenida, doctora. Buenas noches, Víctor. Buenas noches, gracias. Y también a don Víctor Piz. Víctor, muy buenas noches. Gracias, Leonardo. Buenas noches. Saludos, Enrique. Doctora, bienvenida. Muchas gracias. Gracias por la invitación a los tres. Daño Irreparable, doctora, este texto que me parece se va a convertir o se ha convertido ya en materia esencial de análisis y de debate de lo que hemos vivido en materia de gestión de la pandemia, de cómo se han tomado decisiones, se han puesto en práctica y en marcha políticas para contener con éxito o no el virus y el contagio en nuestro país. Yo he escuchado muchos comentarios, he leído muchísimos textos en torno al libro. La verdad es que el libro ha tenido un impacto significativo y me parece que reviste especial importancia porque es escrito por una voz autorizada, por una científica con especialidad, con conocimiento profundo en esta materia. Como mucha gente del auditorio no lo conoce o probablemente no ha tenido oportunidad de leerlo y de revisarlo, especialmente en estos tiempos en que además las librerías están cerradas, como sabe usted, el libro se ha distribuido esencialmente vía electrónica. Sería muy importante hacer una muy breve ficha técnica del libro y compartir con la audiencia. Me parece que el libro hace un análisis de cómo se han diseñado políticas en México para atacar o contener la pandemia y el resultado que estas decisiones y estas políticas han tenido. ¿Lo dije con precisión, doctora? Sí, claro, con precisión. Puedo ahondar un poquito en el tema, es decir, el libro finalmente es un testimonio escrito, documentado, sobre los eventos que han ocurrido durante el primer año de la pandemia. Inicio los primeros capítulos con el origen del virus, de la enfermedad, cómo salió de China, se propagó por el sureste asiático. De ahí un poquito sobre la primera oleada en Europa, que azotó tan fuertemente aquel continente. Y después, en el tercer capítulo, hablo de la llegada al continente americano, ¿no? Centrándome después ya puntualmente para el resto del libro en lo que ha ocurrido en México. Entonces, sí, es un recuento documentado de los eventos que han ocurrido durante el primer año de la pandemia y particularmente sobre las decisiones y los errores que han llevado a nuestro país, México, a un estado tan catastrófico como el que estamos viviendo ahorita, en donde estamos sumando ya más de 170,000 muertes en cifras oficiales por COVID-19. Le quiero decir, y se lo comparto con absoluta honestidad y sencillez, doctora, que muchos en México pensamos que la gestión de la pandemia en nuestro país, sobre todo cuando volteamos a ver qué ha pasado en otras partes, ha sido torpe, deficiente y, desde mi punto de vista, sobrepolitizada. Es decir, se ha sobreimpuesto
la conveniencia y las decisiones políticas por encima de las sanitarias o de las meramente de salud. Y ahí hay muchas cosas y ya hablaremos a lo largo del programa de esto, desde las medidas, los cubrebocas, los controles en los aeropuertos que no se aplicaron en más de 10 meses, muchas cosas. Pero yo quisiera que empezáramos, doctora, por esta reflexión de fondo que me parece que contiene el libro, es decir, este falso debate de la economía versus la salud, es decir, tomar medidas restrictivas o de protección a la ciudadanía parecería una amenaza y un atentado contra la economía. Cuando esto, pues no, en primer lugar, no es intencional, no se pretende dañar o afectar a nadie, sino proteger a la población. ¿Qué diría usted de esto, doctora? Sí, bueno, esto es una de tantas falsas dicotomías que las autoridades en México han querido manejar, que han causado un daño tremendo en todo este tiempo de la pandemia. A ver, la economía y la pandemia no pueden desligarse. Esto son dos cosas que están totalmente ligadas. Estamos teniendo, pues, una afección, desde luego, sanitaria, que está ligada a una enorme afección económica y que ahora está también ligada a una afección enorme social. Es decir, ahora hay jóvenes que no han ido a la escuela durante casi un ciclo y medio, ¿no? Escolar. La afección social es gravísima de haber estado en confinamiento durante tanto tiempo, las repercusiones de tantas familias que viven pérdidas y que están lidiando con el duelo, con la incertidumbre, con la angustia. Es decir, han sido muchos meses de ya un año, ¿verdad? Estamos por cumplir un año. Pero entonces, desde luego, estas cosas no se pueden desligar de la pandemia, no es una cosa u otra, es que todo está ocurriendo, todo es consecuencia de la pandemia. Entonces, lo que el gobierno mexicano ha querido hacer es una falsa dicotomía, ¿no? En donde dicen, bueno, no, tenemos que abrir porque vamos a hacerlo por la economía, ¿no? Y quieren hacer señalamientos que son casi infantiles, ¿no? Como decir, bueno, es que hay mucha gente que en México se muere de hambre, ¿no? El hambre también mata gente, ¿no? Pues sí, uno necesitaría no ser mexicano para no entender esto desde que nacimos, ¿no? Sabemos esto de sobra, los mexicanos. Y sabemos que vivimos en una sociedad en donde hay demasiadas personas viviendo del día a día y que hay que ver por ellas y que decirle simplemente, oiga, usted quédese en casa o confínese, ¿no? Pero es que esto lo han hecho las autoridades, ¿no? Quédate en casa, quédate en casa, quédate en casa. ¿Cómo pretenden que una sociedad en donde hay una proporción tan grande de personas que viven del día a día se puedan quedar en casa sin que haya un solo apoyo por parte de las autoridades, ¿no? Entonces, pero la falsa dicotomía entre vamos a ver por la economía o vamos a ver por la pandemia. La situación no funciona así. Los países que lo han hecho con éxito, los países que han protegido mejor su economía son aquellos países que han visto primero que nada por la pandemia. No existe la posibilidad de que haya una recuperación económica real sin que primero se atienda el problema de la pandemia. Entonces, es una falsa dicotomía. Vamos a poner un ejemplo tácito. En diciembre, a finales de noviembre, principios de diciembre, el doctor Hugo López-Gatell manipuló el semáforo epidemiológico de la Ciudad de México con tal de no pasar el semáforo de naranja a rojo. Esto era debido a que se estaban haciendo estas compras prenavideñas, ¿no? Y entonces esto pues sí hubiera significado pues un golpe durísimo a todos los comercios y las empresas, ¿no? Que desde luego pues es una época en donde se benefician mucho por las compras, las ofertas que se dan en el Buen Fin, una serie de cosas, las prenavideñas, entramos al ciclo de las fiestas, todo esto. Sí, claro, pero a raíz de eso, ¿cuántas personas han muerto? Está perfectamente bien documentado que él manipuló las cifras con tal de retrasar el paso del semáforo de la Ciudad de México de naranja a rojo. Y esto llevó a miles de personas a morir. Entonces, en la falsa dicotomía ahí se ilustra perfectamente. Por dejar 3 semanas la gente comprando y compras navideñas pensaron que era más importante eso que salvar vidas. Ahora cerramos y si alguien recuerda, cuando se fue a semáforo rojo dijeron, no, para el 17 o el 15 o algo así de enero ya vamos a regresar a naranja, todo va a estar, nada más son 2 semanitas. Sí, 2 semanitas, ahorita es 12 de febrero.
Todavía seguimos en rojo y no hay para cuándo, porque los contagios siguen a todo lo que da y las defunciones igual y los hospitales están casi saturados. No existe tal dicotomía, es decir, hay que atender primero la pandemia para tener una recuperación económica real. Países como Nueva Zelanda, Australia, Taiwán, Vietnam, etcétera, han demostrado esto perfectamente bien. Son países que han manejado muy bien la pandemia, han mantenido sus contagios muy bien contenidos, han tenido muy poca pérdida de vidas y son los países económicamente menos afectados. Entonces, querer decir, vamos por la economía, vamos a abrir y vamos a hacer una serie de cosas sin ver por la pandemia, no hay recuperación económica y tampoco hay una mejora en lo que está ocurriendo desde la parte de vista de la salud relacionada con la pandemia. Así es, el daño es generalizado. Enrique, por favor. Doctora, en el análisis de la gestión de la pandemia en México, una de las figuras que se analizan en el libro de manera prominente, desde luego, pues está en la portada, es el doctor López-Gatell. En el libro se sigue su formación académica, su experiencia previa y el rol que ha tenido. En las discusiones que ha suscitado el libro, se ha planteado realmente cuál es la responsabilidad de López-Gatell, sobre la base del siguiente planteamiento. ¿En qué medida López-Gatell ha sido autónomo para tomar las decisiones o en qué medida simplemente ha sido un instrumento de decisiones que se tomaron en otra instancia? Él tiene dos jefes, su jefe inmediato, el titular de salud, el doctor Jorge Alcocer, y a su vez el jefe del doctor Alcocer, que es el presidente de la República. El libro a veces pareciera concentrarse específicamente en el doctor López-Gatell y no en la gestión de la pandemia, teniendo como responsables, pues básicamente, no solamente al operador, sino al presidente y al secretario de salud. Sí, claro. No, creo que no les eximo de responsabilidad, ¿no? Aquí lo que sucede es, ¿por qué centrar la atención más en López-Gatell que en las demás figuras? Es decir, pues es muy obvio. Sin duda, él no se manda solo, ¿no? Es imposible hablar del doctor Alcocer porque aquí en México, hoy por hoy, no tenemos secretario de salud. ¿En dónde ha estado el secretario de salud todos estos meses? O sea, se le ve, es un fantasma que aparece de repente, dice dos cosas y se vuelve a esconder, se vuelve a desaparecer. No tenemos secretario de salud, es evidente que él no está tomando las decisiones. Entonces, pues hablé con él, hablé sobre él en el libro de esa forma, como un fantasma que se aparece y luego ya no está, que no es un actor en todo esto, porque pues finalmente es una figura nada más, un poquito de cartón, ¿verdad? Ficticia. Entonces, y si no lo es así, pues debería alzar la voz el secretario, porque debería de alzar la voz por lo que está sucediendo. Y si no alza la voz, él es cómplice de lo que está pasando, ¿no? Entonces, así lo menciono y punto. Ahora, ¿qué pasa con el presidente de la República? Sin duda, nada ha pasado sin la anuencia del presidente. Si las cosas van por donde van, todo es, si sabemos algo del gobierno, de cómo funciona el gobierno en México, es eso, ¿no? Ninguna decisión importante o trascendente pasa sin los ojos del presidente de la República, ¿no? Entonces, pues sí, evidentemente, pues él es el que ha dado visto bueno y todo. ¿Pero por qué López-Gatell? Pues porque el presidente no es epidemiólogo, ¿verdad? El presidente no tiene la menor idea. Oiga, le preguntó a López-Gatell, oiga, pues, ¿qué podemos hacer para controlar esto? Y el brillante epidemiólogo que decidió esta estrategia que ha llevado a más de 70,000 personas a morir ha sido López-Gatell. Entonces, claro, el presidente pudo haber dicho, oiga, no, eso no me suena razonable, ¿verdad? O, ¿saben qué? Pues ya llevamos muchos meses y esto no se compone. O, pues ya son muchos muertos, ¿por qué no pedimos una segunda opinión y vemos si no hay algo diferente o mejor que se pueda hacer, ¿no? Claro, el presidente pudo haber tomado esa decisión. De ahí que el presidente lleva culpa sin lugar a dudas. O sea, la culpa es absolutamente compartida, ¿no? Sí. Pero ¿quién sentó la estrategia epidemiológica que sigue México que ha llevado a estas
a todas estas personas a morir? Pues quien sentó la estrategia es López-Gatell. Entonces, ¿por qué centro mi libro? Principalmente la atención en él, por eso. Ahora, ¿esto quiere decir que nadie más es responsable? No, el presidente de la República, claro que es responsable de lo que está pasando. El doctor Alcocer es responsable por su silencio. Es el que simplemente está dejando que los muertos ocurran y él nada más está ahí, o sea, sin hacer nada al respecto, ¿no? Ni siquiera dando la cara, pues vaya, ni siquiera es para dar la cara. Y claro, hay que hablar, pues, de los gobiernos de los estados, ¿no? Ellos también, en el libro no hice mención de los gobiernos de los estados, tal vez en la segunda parte del libro lo haga, ¿no? Porque pues los gobernadores de los estados tienen mucha responsabilidad también. Es decir, al principio todo se estaba manejando a nivel federal, o sea, ellos no tenían como que la flexibilidad de moverse para un lado o para otro, pero hoy por hoy prácticamente pueden hacer lo que les venga en gana, ¿no? Y efectivamente hay gobiernos de estado que han hecho las cosas sustantivamente mejor que el gobierno federal. Ejemplos de esto, Nuevo León y Jalisco, ¿no? Ellos han manejado la pandemia de una forma diferente, se han ido como por sus propias estrategias y cosas y qué sé yo. Sí, muy bien, y han hecho muchas cosas bien, muchas cosas muy bien, ¿sí? Pero ninguno ha hecho lo que tenía que hacer y que hoy por hoy saben que tienen que hacer, que es ampliar la capacidad de pruebas para poder identificar a un número significativo de casos asintomáticos para poderlos aislar y cortar las cadenas de transmisión. Esto lo saben ya los gobernadores que después de un año pues ya son cuasi epidemiólogos ya, ¿no? Lo saben perfecto y tampoco ninguno ha tomado medidas para hacerlo, ¿no? Entonces pues llevan responsabilidad, claro, también ellos llevan responsabilidad. Hay tanto, doctora. Yo le preguntaría y le pediría que fuéramos, porque esto es muy serio, es muy grave. Estas manipulaciones, estas decisiones erráticas han causado la muerte de personas y esto es criminal por irresponsabilidad, por jugar de forma chabacana, a no usar el tapabocas, a no contener a la población, a no extender números masivos de pruebas. Por un ahorro absurdo, la gente se ha muerto. Y aquí pues se juega que cuántas veces oímos al presidente en que vamos bien y la tenemos bajo control el año pasado. Esto es muy grave. Víctor, por favor. Gracias, Leonardo. Preguntar, doctora, ¿cuál será la razón de que el gobierno no haya reconocido los errores en la gestión y en la estrategia para manejar la pandemia? No solamente no reconocer los errores, sino tampoco corregir sobre la marcha. Y eso me lleva a una segunda parte de la pregunta, que es ¿por qué no se puede dialogar, debatir con las autoridades del sector salud, con argumentos, con datos, con hechos, con evidencia científica, sin descalificar? A usted la han descalificado por las críticas que ha hecho sobre el manejo de la pandemia. No solamente usted, a todos los profesionales de la salud, a los expertos que han hecho críticas, pues obviamente no los quieren en la Secretaría de Salud, pero ¿cuál es la razón de que el gobierno no haya podido reconocer errores, que los hay sin duda, como usted dice, y no se quiera corregir? Pues hace usted una excelente pregunta y esta no creo que alguna vez vayamos a tener una respuesta franca a esa pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué no corregir? ¿Por qué? Es decir, se habla mucho de, pues sí, es que no son científicos, son políticos, ellos solo quieren su beneficio y quieren mantenerse en el poder pero llega un punto en que se ha muerto tanta gente que cómo puede uno pensar que la cabeza de un político le va a venir bien para su posición estar dejando morir a la gente que gobierna, ¿verdad? Es decir, ¿en qué cabeza cabe que piensen que eso les puede traer un beneficio, ¿no? Entonces ya ni siquiera es eso. Es un absurdo que es muy difícil de comprender. Lo que el presidente de la República hizo hace 4 días cuando salió, afortunadamente salió con bien de su enfermedad y ya de su convalecencia, qué sé yo. En la primera aparición que tuvo, lo primero que se le ocurrió hacer al señor fue desestimar el uso del cubrebocas.
volver a decir, no, yo no me lo voy a poner, no, claro que no me lo voy a poner, no sirve para nada, mis médicos ya me dijeron que no necesito ponérmelo. En ese discurso está mostrando toda la ignominia que su gestión ha tenido para manejar la pandemia en México. Es decir, no se da cuenta que su gente se está muriendo, no se da cuenta. ¿Cómo puede ser posible que en un momento tan crítico de la pandemia estamos con los contagios disparados, las muertes disparadas, los hospitales saturados, los profesionales de la salud ya devastados del cansancio, de la desesperación? La gente está cansada ya de esto. La economía colapsando. Ahora tenemos las nuevas variantes del virus que se están propagando en nuestra comunidad. Esto, por fuerza, nos va a traer un episodio mucho más dramático de la pandemia en los meses por venir. Y ahorita, en este momento, ¿se le ocurrió decir que el cubrebocas no sirve? Pues es que cuando me preguntan qué pasará por su cabeza, no tengo la menor idea, no me gustaría estar dentro de su cabeza porque, es decir, es un absurdo, es un absoluto sinsentido y demuestra eso, la ignominia, la indolencia con la que la pandemia se ha manejado en nuestro país. Un hombre que se para ahí todas las mañanas a decir, yo voy por los pobres, primero los pobres, está llevando a morir primero a los pobres, ¿sí? Porque es la gente más desprotegida la que está siendo más afectada por lo que está ocurriendo en la pandemia, gracias a sus malas decisiones. Entonces, pues, ¿qué es? Ni idea. No, bueno, es que es incomprensible, ¿no? Estamos ante un fenómeno nacional, social, que va a merecer estudios en años por venir. ¿Qué es esto? La gente que, por ejemplo, trata de descalificarme a mí, todavía digo, bueno, pues, o sea, son un montón de troles que les pagan, ¿no? Para estarme golpeando y diciendo insensateces y qué sé yo. Lo hacen también con otras personas de mi mismo gremio académico, científico y demás cuando alzan la voz, ¿no? Ok, a esos los podemos tratar de ignorar un poquitito, pero donde ya no es cuando esto viene de la autoridad. Es decir, estamos viviendo un fenómeno en donde negacionista de la ciencia. Es decir, tenemos las evidencias de cómo este problema se puede solucionar. Y ahorita lo que más alegría me da de todo, tengo parte de mi corazón en Estados Unidos, porque pues mi madre es de allá, ¿verdad? Entonces, pues en parte tengo una partecita de mi corazón que está allá, me está dando una alegría gigantesca que estén dándole la vuelta a un problema tan dramático como el que ellos estaban teniendo. Pero vamos a dejarlo muy claro. El país que peor manejó la pandemia de todos fue Estados Unidos, bajo la gestión de Donald Trump. En la administración de Donald Trump, particularmente los últimos 2 o 3 meses, que es cuando empezó a hacer todas estas campañas de proselitismo para la reelección y demás, redobló todo lo negativo que tenía ese señor dentro, ¿no? Y entonces empezó a decir cosas tan nocivas como luchen por su libertad, no dejen que los confinen, ustedes salgan a la calle, ¿para qué se ponen cubrebocas? Lo que quieren es, ¿cómo se dice? Ponerles un bozal, quién sabe qué, ¿no? Bueno, llevó a más de 300,000 personas a morir. Más de 300,000 personas a morir. Ahora, el país que tiene el mayor número de contagios, mayor número de muertes, horrible, ahora llega otro presidente. Y contra todo, y a pesar de todo, y en el peor momento de la pandemia, los casos, las muertes comienzan a disminuir en Estados Unidos. Y van a solucionar el problema, porque tienen una persona en el poder que tiene la voluntad para solucionarlo. Y entonces sí, Estados Unidos fue fuertemente azotado por un virus, pero su problema era más el presidente que el virus. Y eso es lo que nos está pasando a los mexicanos, porque hace falta voluntad de las autoridades para hacer que aquí los mexicanos nos dejemos de morir. Sí, creo que cuando la escucho, doctora, y escucho la fuerza de estas palabras, dice uno, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que a un líder y que a alguien además que se autodenomina como comprometido con los pobres y defensor de los más vulnerables,
no le importe. Y no le importe la muerte de las personas. Es increíble. Vamos a hacer una pausa aquí, doctora, pero voy a dejar 2 o 3 cosas para retomar al regreso que usted ya mencionó. 1, en México se renunció a la ciencia, profundizar algo en este sentido, porque yo decía al principio que se puso por encima la política, usted lo acaba de decir. Y 2, los primeros 2 capítulos hacen una reflexión acerca de cómo estalla en China, cubre, llega a Europa, pasa lo que pasa en Europa, los casos terribles de Italia, las políticas de Alemania, etcétera. Y todo eso pasa con meses de anticipación de que llegue a México. Y aquí parece, lo dice usted por ahí, que no aprendimos, es decir, no volteamos a ver las lecciones en el mundo para prevenirnos. Aquí nos cayó como cubetada de agua fría cuando la pandemia pues ya tenía sus buenos 100 días recorriendo el mundo y causando fallecimientos. Lo dejo aquí para retomar después de la pausa. Vamos a mensajes en la silla roja con la doctora Lori-Ann Jiménez Faibi, experta en microbiología por la UNAM y en genética molecular. Volvemos. El país demanda un gabinete de seguridad formado por expertos que analice y profundice en esos temas complejos que involucran a la nación y los vuelva partícipes de una realidad cotidiana. Gabinete de Seguridad, viernes 9 de la noche. El financiero Bloomberg, información con poder. Gracias, doctora Jiménez Faibi, por continuar con nosotros. Gracias a todos ustedes en la revisión de este texto Daño Irreparable, este texto fundamental de análisis desde la perspectiva científica de la gestión de la pandemia en México. Doctora, puntualmente, retomando lo que decía hace un momento, pero ¿qué se ha hecho mal en México? ¿Qué se hizo mal desde el principio? Por favor. Sí, bueno, el error fundamental, es decir, el recorrido de los problemas metodológicos que se han llevado a cabo con esta estrategia que el doctor López-Gatell sentó, pues podemos hacer ese pequeño recorrido, pero realmente creo que vale más la pena hablar de lo en la pantalla grande. El error más grande que se ha cometido es hacer caso omiso de la ciencia, hacer caso omiso de la evidencia. Estamos ante un caso así, un ejemplo de libro de texto, ¿no? De una abierta sumisión de la ciencia ante la política. Eso, estamos ante un caso de eso. Entonces, aquí la estrategia en México nunca ha estado basada en evidencias. Es decir, se asentó, como bien lo ha dicho el doctor López-Gatell, se asentó una estrategia que él dice que decidió en enero. Entonces, decidió en enero una estrategia en enero del 2020, que se sigue y que según él dice va a ser la misma estrategia hasta el final de la pandemia, ¿no? Entonces, ningún científico tiene jamás una mentalidad así. El hecho de que él lo diga evidencia que él no es un científico, él es un político disfrazado de científico, ¿no? Entonces, porque el quehacer científico mismo, es decir, el quehacer científico es va en contra de lo que está diciendo. El quehacer científico se ocupa de seguir evidencias, va por los caminos que la evidencia, por donde la evidencia lo lleva. Entonces, se hace un experimento o una observación y de acuerdo con la evidencia que eso genera, decidimos si vamos para acá o para allá, ¿no? Esta es la mentalidad de la gente de ciencia, esta es la mentalidad, este es el objetivo del quehacer científico. Cuando un científico
nos dice, yo senté una estrategia, él sentó una estrategia en enero de 2020, cuando apenas recién sabíamos siquiera la secuencia genómica del virus, ¿verdad? Cuando sabíamos prácticamente nada sobre la enfermedad COVID-19, donde no teníamos idea de muchas cosas, teníamos incertidumbre sobre la inmunidad a la que conduce la enfermedad, teníamos incertidumbre incluso sobre las vías de transmisión, etcétera. En ese momento sentó una estrategia que más de un año después seguimos llevando, y a esto se le llama ciencia. Pues no puede ser posible. Es decir, el peor error que se ha tenido es se sentó esa estrategia y entonces ellos van con la mentalidad de voy derecho y no me quito. Es decir, se muera quien se muera, se hunda lo que se hunda la economía y pase lo que pase, vamos por esa estrategia porque así la decidimos. Pues esa es la tragedia más grande que nos ha pasado, porque lo que debieron haber hecho es, se hubiera perdonado, es que de hecho se hubiera perdonado, que en enero sentaran una estrategia que no era la correcta. Para mayo, cuando se ve que los contagios empiezan a subir, a ver, algo va mal, necesitamos cambiar, a ver, rectifiquemos por dónde le llevamos, vamos a empezar a hacer algo diferente e ir mediando las acciones, la estrategia, conforme las evidencias que se fueran generando. Ahora, se siguió y en agosto, pues, se murió quien se tuvo que morir y se enfermó quien se tuvo que enfermar. Nunca ha habido una conferencia de prensa en donde se sienten a decir, oigan, los hospitales están al 80% de capacidad, vamos a hacer algo diferente o nos va a llevar el tren. A ver, ahora vamos a instituir esto y necesitamos redoblar lo otro y necesitamos hacer... Nunca. En las conferencias de prensa se paran ahí a decir, hoy hubo tantos muertos, hoy hubo tantos casos, Ellos son espectadores de la catástrofe que acontece y reportan datos. Son espectadores y reportadores de datos. Pero no entendieron que su trabajo era impedir que nos azotara esto con esta magnitud, ¿no? Entonces, en lugar de... Yo recuerdo perfectamente en los meses de febrero, marzo y abril, cuando la ciudad de Nueva York fue azotada durísimamente, el gobernador Andrew Cuomo se sentaba todos los días a dar una conferencia de prensa en donde decía, a ver, hoy traemos estos números, a ver, nos subió la ocupación hospitalaria tanto, nos subieron los casos a tanto, traemos tal positividad, esto no está funcionando, a ver, a partir de hoy vamos a cerrar los parques, vamos a hacer esto, es decir, a tomar medidas adicionales para cada vez ir mejorando la situación. ¿Y qué pasó? Mejoró la situación, claro, porque fue tomando las medidas necesarias para ir haciendo las cosas como tenían que ser, ¿no? Entonces, y la diferencia, lo que ha pasado con nosotros es que pase lo que pase, aquí seguimos con la misma estrategia. Esto es lo más grave que ha ocurrido aquí. Enrique, adelante. Doctora, abundando un poco en ciertos detalles de esa estrategia, una de las hipótesis básicas del texto es que, a diferencia de lo que algunos piensan, en el sentido de que no tiene ni pies ni cabeza lo que se ha estado haciendo, usted señala que sí tiene una lógica y se remonta a algunos dichos del doctor López-Gatell en los meses de marzo, abril, respecto a esa lógica, que es la búsqueda de la inmunidad comunitaria, de la llamada inmunidad de rebaño, pero no a través de la vacunación, porque en aquel entonces ni siquiera teníamos opción de vacuna, sino a través de, pues como usted dice, prácticamente dejar que se esparza el virus libremente y de modo espontáneo a costa de, pues, quienes tengan que fallecer por haberse contagiado y no tener las condiciones de ser tratados, se vaya inmunizando de esa manera gradualmente la población mexicana, con los costos terribles, los costos humanos terribles que esto supone. ¿Podría explicarnos por qué esa visión de que sí hay esta intención de generar la inmunidad comunitaria a través de este mecanismo? Sí, bueno, no estoy segura que esa sea la intención ya. Necesitarían ser ya más allá de negligentes, irresponsables y demás,
Ahorita pues sí ya sería pues una actitud de dolo, que hasta la fecha yo no considero que lo que haya pasado, que lo que ha pasado, sea debido a que haya estado dado por el dolo, o sea, que haya habido dolo detrás. Dolo significaría que el objetivo que tenían era matar gente. Y esto no lo creo que sea así, definitivamente no. He escuchado gente que lo dice, ¿no? Que sí, para que se mueran los ancianos y que las pensiones y que no. Se me hacen teorías de conspiración absolutamente ridículas. No, no creo definitivamente que el objetivo haya sido matar gente, pero las decisiones que tomaron han llevado a matar, a que la gente se muera, ¿no? O sea, entonces, perdón, ¿me puede repetir la pregunta? Sí, el tema de la inmunidad comunitaria como búsqueda, Claro, allá discúlpeme. cuando habló de la escuela y los contagios, etcétera. Sí, cómo no, discúlpeme. Sí, claro. Entonces, pues no, yo creo que hoy por hoy, no creo que estén ya persiguiendo la inmunidad de rebaño. Es que, digo, tenemos 170,000 muertos en cifras oficiales y nosotros vemos el exceso de mortalidad. Acabo ahorita antes de entrar al programa de hacer un cálculo y estamos por arriba de los 440,000 muertos. Entonces, pues esto no puede ser posible, ¿no? Que sigan persiguiendo la inmunidad de rebaño cuando ahora sí que están todas las evidencias ahí. Incluso Suecia, que fue el último que iba persiguiendo eso abiertamente, ¿no? Pues se disculpó, se retractó, dijo, matamos demasiada gente, fue la estrategia equivocada, y ahora Suecia hace lo que tiene que hacer, que es ampliar las pruebas, rastrear contactos, aislar personas infectadas. Y les ha ido bastante mejor, ¿no? Pero claro, pues ya los muertos están, ¿no? O sea, terrible, esos no los pueden revivir. En fin, sí, inicialmente, sin duda, eso, o sea, no, a mí en mi cabeza no queda la menor duda de que esta era la estrategia que perseguían en el inicio. La discursiva, todo lo que se decía, lo que se hacía era conducente a eso. Es decir, o si no, pues es mucha coincidencia, ¿no? Que, por ejemplo, cuando el señor presidente dice, no, yo no necesito ponerme cubrebocas, pues todavía uno puede decir, bueno, pues es que él es ignorante, ¿no? No sabe de eso. Es ignorante y por eso dice esa tontería. Pero que López-Gatell, que es médico, lo diga, pues es que hay algo detrás. Es decir, no existe un médico, no existe una persona que haya estudiado medicina para quien el cubrebocas no sea una herramienta intuitiva de prevención de las enfermedades infecciosas que se transmiten por vía aérea. Es decir, esto es una herramienta intuitiva para cualquier médico, para enfermeras, para cualquier profesional de la salud, para los odontólogos, etcétera, ¿no? Entonces, que él lo diga, pues tiene que haber algo detrás de eso, ¿no? Entonces, todo el tiempo que López-Gatell se la pasó desestimando el uso del cubrebocas, ¿cuál es el objetivo de eso? ¿Cuál puede posiblemente ser el objetivo de eso? Un médico que sabe la utilidad del uso del cubrebocas, instruirle a la población, no te pongas cubrebocas, ¿para qué? Pues claro, si la intención es que la gente se infecte, pues hay que dar las instrucciones que hagan que la gente se infecte lo más rápido posible, ¿no? Entonces, eso. Cuando había un cúmulo de evidencias científicas de este tamaño, que los asintomáticos eran el problema principal que conducían a la dispersión de los contagios, López-Gatell siguió negando. Los asintomáticos no importan, esos no importan. No, ellos no transmiten la enfermedad. De hecho, si se quiere poner cubrebocas, póngaselo, pero solo los que tengan síntomas, porque los asintomáticos no necesitan, porque ellos no transmiten. ¿Por qué podía haber negado cuando habían cúmulos de evidencia científica así que decían lo contrario? Pues esto también es conducente a la infección, ¿no? Entonces, si no fue intencional, pues sí llevó a muchas infecciones, todo lo que el señor decía, ¿no? Hoy por hoy yo no pienso que estén persiguiendo más eso, porque pues o necesitarían realmente ser muy incompetentes, si es que eso es lo que todavía piensan que va a ocurrir, porque contra COVID-19 no existe la inmunidad de rebaño vía la infección natural. Es decir, para tener un escenario de inmunidad de rebaño contra COVID-19 se requiere la inmunización vía la vacunación. No hay otra manera de lograrla, y esto está muy bien demostrado. En el Amazonas, ¿no? En Brasil, esto se demostró perfectamente bien, una comunidad que tenía un porcentaje amplísimo
de la población ya infectada y con inmunidad, y ahora tienen un escenario catastrófico de reinfecciones y la gente se está otra vez muriendo, ¿no? Entonces no existe eso, no existe la inmunidad de rebaño vía la infección natural, por lo menos no contra COVID-19. No creo que eso sea gravísimo hoy por hoy error Claro, gravísimo error doctora, que se pensó y se creyó en esa ruta tanto tiempo. Dijo usted algo que quisiera precisar, porque lo escuchamos mucho. Yo he escuchado a científicos de la UNAM que hablan de multiplicar por 3 la cifra oficial de muertos. Usted dijo hace un momento que su último cálculo señala 440,000 decesos. ¿Cómo hace y cómo llega a esa cifra, doctora? Sí, claro. Esto está basado en el exceso de mortalidad, en los reportes de exceso de mortalidad. A saber, aquí los últimos reportes de exceso de mortalidad dicen que debe ser multiplicado por 2.6. Quienes han hecho un trabajo extraordinario sobre esto han sido Mario Zavala y Lori and the Spiegel, que ellos han publicado estos avances, han hecho una cronología a través del tiempo y cada vez van actualizando, basados en las actas de defunción en la Ciudad de México. Ellos, claro, ellos han hecho para la Ciudad de México, el último factor que calcularon es 2.6. Quiere decir que las muertes reales por COVID-19 son 2.6 veces mayor el número que la cifra que se reporta oficialmente. Y esto es similar a lo que reporta la propia Secretaría de Salud en cuanto al exceso de mortalidad. Entonces, tenemos ayer 171,234 defunciones reportadas, y esto lo multiplicamos por 2.6, son 445,208 personas. Es una estimación, desde luego, ¿no? Pero es una estimación fundamentada en las cifras del exceso de mortalidad. Gravísimo, doctora, escandaloso. Esto nos colocaría, ya me corregirá usted más adelante, en el país con el número más alto de decesos. Y otro lugar vergonzoso que ocupamos es el número 1 en decesos de personal médico, gente a la que no hemos cuidado y protegido adecuadamente. Víctor, adelante. Gracias. Sí, le quiero preguntar, doctora, ¿cuál es su opinión sobre la estrategia, hablando de vacunas, de la Estrategia Nacional de Vacunación? Porque, bueno, de pronto nos quedamos sin vacunas por la decisión de Pfizer de ya no producir, porque estaba ampliando su capacidad para producir más vacunas, y bueno, ahora van a regresar ya las vacunas que no se entregaron, bueno, ya se van a entregar las vacunas que no se entregaron como se habían programado, van a llegar ya más vacunas, pero hay un tema que está surgiendo, es reciente. ¿Qué pasa en los casos en los que se recibió la primera dosis y ya pasaron los tiempos, los 21 días en el caso de Pfizer, que se requieren entre la primera y la segunda dosis, y no ha llegado? Hay miles de casos de personal de salud que son los que ahora van a recibir la vacuna cuando lleguen la de AstraZeneca, que es la que está anunciada que va a llegar primero. ¿Es viable además combinar vacunas como se está diciendo? Es decir, se aplicó una primera dosis de Pfizer, pero tal vez la segunda le va a tocar la de Astra porque es la que está disponible. No hay riesgo cuando se deja pasar más de los 21 días, ya hablamos de 28 o más de 40 días, por ejemplo, que estos espacios de tiempo puedan favorecer a las mutaciones del virus? Sí, es un problema muy grave. Hay tanta desinformación y lo más triste, hay tantísima desinformación. Desde luego hay mucha desinformación entre la gente. Esto siempre ha habido, ¿no? O sea, el chisme de que sirven unas gotitas sagradas para quién sabe qué y bla, bla, bla. Pero lo más triste que nos está pasando ahora es que la desinformación más trascendente proviene de la propia autoridad, ¿no? Es terrible esto. No, a ver, sí, es un problema muy importante. La gente que se vacunó, hasta donde sabemos ahorita, o sea, la farmacéutica Pfizer recomendaba inicialmente 21 días entre la primera y la segunda dosis. Después lo amplió a 28 días, dijo, puede ser un margen de seguridad entre 21 y 28 días la segunda dosis. Muy bien.
Después al ver que habían países como nosotros, ¿no? Pero es que todo esto tuvo que haberse previsto, es que parece que nuestro plan de vacunación está basado en una suerte de improvisaciones, ¿no? Pero cuando la vida de tantas personas está pendiente de lo que ocurra con la estrategia de vacunación, yo digo que es demasiado negligente no hacer las cosas como deben ser. ¿Por qué se dijo que iban a vacunar? El mismo plan asienta que se iba a vacunar a los profesionales de la salud. Se vacunó solo a una proporción minúscula de los profesionales de la salud en nuestro país. No se incluyen, por ejemplo, a los paramédicos, a los que manejan las ambulancias. Ellos también se contagian, ¿eh? ¿Qué pasa con los médicos en los hospitales públicos? ¿Qué pasa con los médicos que atienden consultas ambulatorias fuera de un hospital? ¿Que ellos no se contagian o cómo? ¿Qué pasa con los odontólogos, ¿no? Que son el grupo de mayor riesgo de contagio, de todos, porque trabajan a 1 metro de una boca en donde generan una gran cantidad de aerosoles infecciosos, ¿no? Entonces, no se termina de vacunar a los profesionales de la salud y se va a empezar a vacunar maestros en el estado de Campeche, un estado que está en semáforo amarillo, en donde no pueden tener clases presenciales. Entonces, hay profesionales de la salud en el estado de Campeche que no han sido vacunados, pero ya hay un montón de maestros vacunados que no pueden dar clases. Entonces, ¿de qué se trata? Es una improvisación terrible, ¿no? O sea, ¿por qué se hizo eso? Ahora, entre la primera y la segunda dosis, pues sí hay una incertidumbre gigantesca. Después de que se vio esto, la CDC lanzó diciendo que puede haber posiblemente un margen de seguridad hasta 6 semanas entre la primera y la segunda dosis, 6 semanas. Bueno, hay algunos profesionales de la salud que fueron vacunados con la primera dosis que van a esperar más de 6 semanas. ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Qué va a pasar? Pues sí, es una excelente pregunta. No sabemos qué va a pasar. Las probabilidades son que la inmunidad que adquieran no sea suficientemente protectora, que dure menos de lo que esperado. No sabemos ahorita cuánto tiempo dura la inmunidad conferida por las vacunas, ¿no? La inmunidad contra COVID-19 que proporcionan o que confieren las vacunas. Pero en un supuesto de que esa inmunidad durara 1 año, vamos a decir, estas personas que recibieron sus dosis a destiempo o que tal vez ya las convenzan, no se preocupe, con una sola dosis ya tiene, ¿no? Que también por ahí flotó esa idea en alguna de las conferencias vespertinas, ¿no? Estas personas, en lugar de tener inmunidad por 1 año, tal vez van a tener por 6 meses, o 4, o 8. No sabemos. La realidad es que no se sabe. Es decir, sin duda, las vacunas, si llevan un esquema de vacunación, la primera y la segunda después de tanto tiempo, pues hay que seguir el esquema. Los resultados que se tienen sobre esa vacuna son dependientes de que se lleve a cabo el protocolo de administración como la farmacéutica lo estudió y lo recomienda. Ahora, aquí hay algo muy preocupante. Esto que circulan, ya el doctor López-Gatell ya se ha vuelto bastante predecible, ¿no? Como ya está anticipando que va a ser un desbarajuste la llegada de vacunas y entonces, pues sí, quienes tuvieron Pfizer ya no van a tener segunda dosis de Pfizer, pero tal vez por ahí va a llegar la de CanSino y pues qué tal que ya les decimos, órale, te voy a poner la segunda con la de CanSino, o así, ¿no? Ya está anticipando que el desbarajuste va tan grave que va a tener que dar esa maroma para convencer de que eso no tiene ningún problema. A ver, no, eso tiene todos los problemas del mundo, ¿de qué está hablando? O sea, eso no se puede hacer. O sea, a ver, no se puede salir de los parámetros que han sido estudiados, evaluados y sobre los cuales tenemos resultados. Nadie ha hecho un experimento en donde se ponga primera dosis de Pfizer y después se coloque la primera dosis de Sputnik, por ejemplo, para saber qué pasó con esa gente. ¿Eso es seguro siquiera? No sabemos. O sea, no ha sido estudiado, no hay un estudio que nos diga eso, ¿no? Entonces, pues empezar a hacer eso a ver, la maroma, están jugando con la vida de la gente, ¿sí? Es por demás irresponsable. Lo que es muy cierto es esto. Existen vacunas que son fabricadas con diferente tecnología. Si dijeran, una persona que tuvo Pfizer, esta es una vacuna basada en la tecnología de RNA mensajero, una persona que tuvo la vacuna de Pfizer,
si en segunda dosis se pone la de Moderna, que son 2 vacunas que están basadas en la misma tecnología, eso sonaría más lógico. Eso sonaría como, bueno, quizá no sea lo ideal, pero suena lógico. Ok, sale. Vamos a decir, vamos a darle así el beneficio de la duda, ¿no? Pero mezclar es que es un absurdo por completo. Es una vacuna basada en tecnología de RNA mensajero. AstraZeneca es una vacuna basada en tecnología de vectores virales, ¿no? Entonces, AstraZeneca requiere sus 2 dosis con su misma tecnología para conferirle a una persona la protección que dice el estudio que confiere esa vacuna. Y Pfizer lo mismo, ¿no? Entonces, si son 2 vacunas que son tan similares, como Pfizer y Moderna, que son tan similares, quizá, no es lo ideal, pero tal vez. Pero sí, empezar a hacer mezcolanzas, esto puede, y de hecho yo creo que puede hasta ser peligroso, ¿no? No existen estudios para saber, y entonces, ¿qué pasaría, no? Vamos a decir, la Sputnik. La primera dosis de Sputnik es un componente, y la segunda es un componente distinto. Es la única vacuna que no se inyecta lo mismo en la primera y en la segunda dosis. Entonces, ¿qué? Van a poner Pfizer algunos, y luego y la segunda, ¿qué va a ser? ¿La primera de Sputnik? ¿La segunda de Sputnik? ¿Cuál? ¿La China? Da igual, cualquiera, la que sea. No, o sea, hay que seguir las instrucciones de los fabricantes, de las farmacéuticas, porque sobre eso sí tenemos evidencia científica. Si empezamos nosotros a inventar nuestros menjurjes, pues no hay evidencia, ¿no? De qué es lo que pueda pasar con eso. Es realmente así irresponsable sobremanera, realmente. Doctora, muchas gracias. Es un desastre, es total y como lo plantea, porque pues evidentemente no hay suficientes vacunas, y aunque se ha anunciado la llegada de la CanSino ya en unos días y la Sputnik también, la de Pfizer ya no llegó porque el mercado americano está controlando los volúmenes de producción, en fin, pero aquí falta una estrategia. Nos quedan solo 2 minutos de programa. Yo les pediría conclusiones y comentarios finales. Enrique, por favor. Pues creo que el recorrido que hemos hecho muestra que el manejo de la pandemia en México, cuando la historia lo juzgue, va a ser probablemente uno de los desastres nacionales más grandes. No sé si desde la Revolución Mexicana con su 1,000,000 de muertos o poco más, o desde cuándo, pero realmente es algo terrible. Y bueno, solamente la invitación a leer el texto. Realmente es un texto que permite hacer este seguimiento desde el origen de la transmisión de probablemente algún animal. Las hipótesis se plantean en el libro, qué tipo de especie fue la que transmitió el virus a los seres humanos, y lo que se ha hecho a lo largo de estos meses, no solo en México, sino en el mundo. Creo que algo muy útil son las experiencias exitosas. Esa es una de las cosas que creo que no pueden perderse en el libro. Casos como el de Nueva Zelanda, Taiwán, incluso Alemania, muestran que sí hay quien ha hecho las cosas bien y que el costo humano y económico pudo haber sido mucho menos en nuestro país. Gracias por estos minutos, doctora. Al contrario, muchas gracias. Víctor, por favor. Agradecer también a la doctora su presencia esta noche y ojalá que este libro, que es un libro crítico sin duda, que se sume también a otras voces de profesionales de la salud que han criticado y han señalado errores en la gestión de la pandemia, para que haya un viraje y la gestión sea realmente científica y no política, que es lo que parece hasta ahora. Agradecer, doctora, y seguiremos en comunicación más adelante. Con todo gusto, desde luego. Gracias. Doctora, un mensaje a título personal. Yo no soy nadie para decirle esto, pero yo la quiero felicitar, y la quiero felicitar de todo corazón como mexicano, por levantar la voz y por atreverse a plasmar un texto con estas evidencias científicas y a decir: esto se ha hecho en el mundo y esto ha sido acertado y esto no.
Y lo digo porque he visto voces de colegas suyos, de investigadores, de médicos, de doctores, que se han atrevido a decir las carencias por las que atraviesa un hospital, la falta de insumos, ¿no? Y han sido sancionados, han sido callados, los han amenazado. Y usted ha tenido el valor y ha tenido la entereza desde su ámbito, el científico, de hacer esta argumentación con pruebas y con evidencias, no en el discurso político de los partidos y de estas cosas, sino con sólidos datos. Y pues como mexicano, yo se lo agradezco y se lo agradezco profundamente porque dicen tantas mentiras, doctora, y repiten tanta argumento insensato que confunden a la ciudadanía. Usted se atrevió, lo ha hecho con solidez y se lo agradezco profundamente. Muchas gracias por este espacio y por este diálogo. Nos quedan muchas. Le iba yo a preguntar su opinión de las vacunas, doctora, porque ya hemos visto las cifras de los porcentajes de eficiencia de Pfizer y Moderna, 94, 95. La de Sputnik personalmente me da desconfianza porque pues, las pruebas presentadas son también por científicos rusos. La de AstraZeneca está en 70, pero no nos alcanza el tiempo. La convoca usted en que ahora que venga la segunda parte del libro, pues nos permita otro espacio de diálogo y de análisis, si es tan amable. Con todo gusto, claro. Será un placer. Muchas gracias por la invitación. Ha sido un honor estar en el programa. Gracias, doctora. La doctora Lori-Ann Jiménez Faibi, autora de este libro fundamental, no se lo pierda. Enrique hacía la invitación a la lectura, Daño Irreparable. Finalmente, doctora, rápidamente ahí, ¿es irreparable? Es decir, evidentemente ha habido pérdidas de vidas y esas no las vamos a recuperar, pero el mundo, la humanidad, la ciencia ha aprendido cosas con esta pandemia que nos permitan estar mejor preparados para el futuro. Rápidamente. Sí, completamente. Hay mucho que hacer hacia adelante. Hay manera de darle la vuelta a esto y ver la luz del otro lado y de solucionar. El título es Un daño irreparable para hacer honor a todos aquellos que han perdido seres queridos, amigos y demás. Para ellos es irreparable el daño. Quería no perderlos a ellos de vista. Entonces, pero hacia adelante tenemos mucho por hacer, tenemos muchas vidas por salvar y se puede. Claro que se puede, se requiere voluntad, nada más la voluntad de hacerlo. Hay mucho que tenemos que hacer hacia adelante. Doctora, le agradezco mucho. Gracias por brindarnos esta oportunidad. Don Enrique Quintana, gracias. Buenas noches. Don Víctor Piz, gracias. Y gracias a usted por la gentileza de su atención. Esperemos que lo abordado, lo discutido, lo analizado en este programa le ayude a usted a tener una visión clara, precisa de lo que está sucediendo en nuestro país y en el mundo. Muchas gracias, buenas noches. Aquí La Silla Roja, puntualmente la semana entrante. Hasta entonces, gracias. El ajolote tiene un nuevo hogar. El Museo Mexicano del Ajolote abre sus puertas en el pueblo mágico de Chignahuapan, Puebla. Esto para proteger y reproducir esta fascinante especie mexicana que se encuentra en peligro de extinción. El museo difundirá las características del ajolote y promoverá su preservación. También están acreditados como una unidad de manejo ambiental.